Mi jefe me obligó a firmar un documento falso y terminé siendo el dueño de su empresa. Trabajé para el señor Gutiérrez durante 12 años, y si tuviera que resumir esa década en una sola palabra, sería supervivencia. Gutiérrez no era solo un jefe, era un tirano de la vieja escuela, de esos que creen que el sueldo que te pagan les da derecho de propiedad sobre tu dignidad, tu tiempo y tu salud mental. Era un hombre despótico, de gestos bruscos y una voz que siempre parecía estar al borde de un estallido de ira. Disfrutaba humillando a sus empleados frente a todos, celebrando sus propios aciertos como si fueran milagros divinos y repartiendo culpas ajenas como si fueran volantes de propaganda. Yo, Fernando, comencé como un simple asistente administrativo y, a base de agachar la cabeza y tragarme el orgullo, terminé convirtiéndome en su mano derecha, o mejor dicho, en su chico de los recados de confianza, el que conocía sus horarios, sus vicios y, sobre todo, los huecos oscuros de su contabilidad. Durante 12 años aguanté que me gritara por un café tibio, que me obligara a trabajar en Navidad y que se burlara de mis aspiraciones profesionales. Tú no sirves para mandar, Fernando, tú naciste para obedecer y darme las gracias por no dejarte en la calle, solía decirme entre carcajadas, mientras fumaba sus habanos caros en una oficina que yo mismo tenía que encargarme de mantener impecable. Pero la cuerda siempre se rompe por el lado más tenso, y el final de mi paciencia llegó un viernes de noviembre que empezó como cualquier otro, pero que terminaría cambiando el rumbo de mi vida y de la empresa para siempre. Eran las 5 de la tarde, la hora en que todos se preparaban para irse a casa, cuando el intercomunicador de mi escritorio chilló con esa urgencia que solo Gutiérrez sabía imprimirle. Fernando, a mi oficina ahora mismo. Y cierra la puerta con llave al entrar, ordenó. Cuando entré, el ambiente estaba cargado de un humo denso y un olor a desesperación que él intentaba ocultar tras su fachada de arrogancia. Sobre su escritorio de caoba descansaba una carpeta de piel con varios folios que no recordaba haber redactado. Gutiérrez estaba más pálido de lo normal y sus manos, aunque intentaba mantenerlas firmes, tenían un ligero temblor. Firma esto, Fernando. Es solo un trámite, una transferencia interna de activos para evitar un exceso de impuestos este trimestre. Es algo puramente administrativo, no necesitas leerlo, confía en mí, me dijo, deslizándome una pluma estilográfica de oro. Me quedé mirando el papel. Sus ojos pequeños y astutos me taladraban. Señor, me gustaría revisar de qué se trata, por si el departamento legal necesita, intenté decir, pero me interrumpió con un golpe seco sobre la mesa que hizo saltar los pisapapeles. No hay nada que revisar. Firma ahora mismo o estás despedido. Y no solo eso, Fernando, me encargaré personalmente de que ninguna empresa en esta ciudad, ni en la siguiente, te contrate ni para limpiar los baños. Te hundiré en la miseria, ¿me oyes? Firma el maldito papel y vete a tu casa a disfrutar el fin de semana. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebraba. El miedo, que me había tenido prisionero durante 12 años, fue reemplazado por una curiosidad gélida y una sospecha que me hizo leer el documento rápidamente mientras él gritaba por teléfono con alguien más, dándome la espalda por un segundo. El error del señor Gutiérrez fue pensar que yo era tan ignorante como él quería que fuera. Durante años, él me había subestimado, tratándome como a un mueble más de la oficina, olvidando que yo era quien leía sus contratos y quien gestionaba sus trámites notariales. Leí la cláusula en la página 3, un párrafo escondido entre terminología legal aburrida. No era una simple transferencia de activos, era una cláusula de cesión total y obligatoria de acciones y facultades administrativas en caso de irregularidad fiscal comprobada. Debido a un trámite administrativo antiguo que él nunca se molestó en actualizar, yo figuraba como el apoderado legal suplente y beneficiario de contingencia laboral. Gutiérrez estaba siendo investigado por el fisco y pretendía usarme como testaferro, pasándome la titularidad de sus activos más riesgosos para que, cuando cayera la auditoría, fuera mi firma la que estuviera en los documentos comprometedores y no la suya. Me estaba tendiendo una trampa para que yo fuera a la cárcel en su lugar. Firmé. Firmé con una calma que me asustó. Pero antes de salir de esa oficina, mientras él seguía en su llamada, saqué mi celular y tomé fotos nítidas de los libros contables reales que estaban abiertos sobre su escritorio, los cuales probaban, sin lugar a dudas, que él estaba lavando dinero de otras empresas fantasma para ocultar las pérdidas de su constructora principal. Tenía dos opciones, quedarme callado, ser cómplice y esperar que la suerte me favoreciera, o arriesgarlo todo y hacer justicia por mi cuenta. Esa noche no dormí. Pasé las horas organizando las pruebas y enviando correos electrónicos desde una cuenta cifrada. El lunes por la mañana, no me presenté en la oficina. Fui directamente a la unidad de delitos financieros de la Fiscalía. Entregué las fotos, el documento que me obligó a firmar y un historial de 12 años de irregularidades que yo había ido guardando por si acaso en una carpeta oculta en la nube. Debido a que yo mismo hice la denuncia de manera voluntaria y cooperé con toda la información, me otorgaron un estatus de testigo protegido con inmunidad procesal.
La maquinaria de la justicia, que a veces parece lenta, esta vez se movió con una velocidad aterradora. El miércoles, a las 10 de la mañana, la oficina del señor Gutiérrez fue rodeada por agentes federales y auditores del Estado. Yo estaba allí, observando desde el pasillo. Gutiérrez salió de su oficina escoltado, con las manos esposadas a la espalda y la cara roja de una humillación que no podía procesar. Cuando me vio, intentó abalanzarse sobre mí, gritándome traidor, jurando que me mataría con sus propias manos. Pero la realidad era otra. Debido a la cláusula de cesión total que él mismo me había obligado a firmar, pensando que me estaba pasando su responsabilidad penal, y ante la incautación inmediata de todos sus bienes por parte del Estado para cubrir la deuda fiscal, la Junta de Acreedores y el interventor judicial determinaron algo insólito. Para evitar el cierre de la empresa y que 200 familias se quedaran en la calle, la administración legal de la compañía recaía directamente en el apoderado suplente no implicado en los delitos. Es decir, en mí. El giro fue digno de una película. De la noche a la mañana, pasé de ser el empleado humillado, el que recibía gritos y desprecios, a ser el director general encargado de salvar la compañía. Gutiérrez había diseñado una trampa tan compleja que terminó atrapándose a sí mismo en su propia red de codicia. Como yo no había sido partícipe de los desfalcos y fui quien los denunció, la ley me protegió y me dio el mando. Lo primero que hice al sentarme en su antigua oficina fue abrir las ventanas para que entrara aire fresco. Mandé a tirar su viejo escritorio y sus sabanos, y convoqué a una reunión general con todo el personal en el almacén. Miré a mis compañeros, muchos de los cuales habían llorado por los maltratos de Gutiérrez, y les di la noticia que todos esperaban. Esta empresa ya no pertenece a un tirano. A partir de hoy, los sueldos se ajustarán de acuerdo a la ley, las horas extras se pagarán y el respeto será nuestra única política innegociable. El aplauso que recibí fue el sonido más gratificante que he escuchado en mi vida. Durante los siguientes meses, trabajé 18 horas diarias, no para enriquecerme, sino para limpiar el nombre de la empresa y asegurar que los empleos fueran estables. Logramos acuerdos con los acreedores y, gracias a una gestión transparente, la compañía empezó a dar beneficios reales por primera vez en años. Gutiérrez me mandó una carta desde la cárcel, escrita con una caligrafía temblorosa, llamándome rata y acusándome de haberle robado el trabajo de su vida. No le contesté. Lo cierto es que yo no le robé nada, él me lo entregó en una bandeja de plata cuando pensó que mi miedo era más fuerte que mi inteligencia. Él mismo redactó el documento de su propia caída. La justicia a veces no llega de forma divina ni poética, llega a través de un papel mal leído por un hombre arrogante que se cree más listo que los demás. Hoy, la empresa florece, el ambiente es de camaradería y yo sigo siendo el mismo Fernando de siempre, pero con una lección aprendida: nunca subestimes a la persona que te sirve el café, porque es la que mejor sabe cuánta azúcar le falta a tu vida y cuántos venenos guardas en tu armario. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.